Que la maracuyá con sal y limón, que uno lo deja estéril. Mi mamá y yo éramos muy distantes. No, que yo dejé de estudiar hace 2 años. Yo le decía que se cuidara y él me decía que le daba miedo. Yo no estaba a la idea que estaba embarazada. Pues que está en embarazo y alto Porque riesgo. ya era una obligación más que se venía. Me perseguía y me quería besarme de las malas. Yo todavía no sé qué es una madre todavía porque todavía soy una niña. Me sentí atrapada. Si yo apenas tengo 13 años. Claudia fue madre a los 15 años. Rodeada de su familia, vivió un embarazo en soledad y silencio, con miedo y culpa. No me acuerdo quién, pues es que yo no me acuerdo quién un día me dijo eso, pero no, yo sí muchas veces lo escuché, que es que la maracuyá con sal y limón, que uno lo vuelve estéril. A veces queremos creer en algo loco, fantasioso, mítico, para negarnos realidades en las que somos incomprendidas. Entonces yo, la verdad, pensaba que yo era estéril. Y yo no, pues si yo me mantengo comiendo eso, yo cómo voy a tener hijos sabiendo que, pues eso es tan malo. Yo la verdad pensaba que yo era estéril. Maracuyá con sal. Lina, a desayunar. Falta un cuarto para las 6. Estoy despachando a mi hermana menor a que se vaya a estudiar y a mi hermano mayor a que se vaya a trabajar. Aunque Claudia siempre se ha encargado de despachar a sus hermanos y arreglar la casa, después de ser madre, esta tarea se volvió un compromiso personal como un pago a su culpa. Solo cuida Kai. Para Claudia, las condiciones de seguir estudiando y desarrollar su potencial son más difíciles y requieren más esfuerzo y voluntad para lograrlo. Grosera. Yo no le voy a quitar el gusano. O sea, como tan difícil para uno levantar los hijos, porque mire que yo, supongamos, yo cuando ella quedó en embarazo, para mí fue muy difícil aceptar eso, porque yo estaba muy joven, yo la veía una niña pues que definitivamente, yo la veía como ella tenía como mucho futuro, pensaba mucho en salir adelante. Entonces cuando ella quedó en embarazo para mí fue muy difícil, porque ella me decía, ella no me decía, pero yo sí veía que todo se le había quedado atrás, que ella ya no podía hacer y tratar de salir tan adelante como lo pensaba. Entonces yo le dije, no, usted tuvo la niña, pero el hecho que usted hubiera tenido la niña, usted no se va a quedar ahí, usted va a tratar de salir adelante, yo le ayudo. Su madre evidencia cómo un embarazo adolescente activa el círculo de la pobreza. Ella trabaja arduamente para sostener a la familia y ahora a su nieta.
En el municipio de La Ceja, en el oriente de Antioquia, como en todo el departamento, las cifras de embarazo adolescente son altas. Allí donde vive Claudia, hay un grupo juvenil que investiga esta problemática, interesados en ayudar a otros y otras jóvenes de su edad para que tomen decisiones conscientes e informadas. Bueno, nosotros comenzamos el proyecto de Sin Madres Adolescentes en el 10º grado porque nos dimos cuenta de que la educación sexual en las instituciones de acá de La Ceja no estaba siendo muy eficiente. Había que aportarle algo más para poder que no hubiera tanta niña en embarazo. Se trata pues de investigar por qué las adolescentes se están quedando en embarazo, sabiendo que tienen todo tipo de métodos de anticoncepción, en las instituciones se les da todo tipo de cosas, de métodos para que ellas no queden en embarazo, aún así siguen quedando así en embarazo. Mostrar la educación sexual, pues, como es, clara, sin mojigatería ni nada de esas cosas, porque las cosas en el colegio, por ejemplo, nos llevan gente que nos habla de la sexualidad, pero no pasa de los condones, pues los preservativos, las formas de cuidarse, de la reproducción, pero no, pues la sexualidad también es un placer, es otras cosas distintas que no nos mencionan. Y es como que nos brinden esta ayuda que es necesaria y fundamental para nuestra vida, porque la sexualidad es fundamental y es para que no se vea, porque es que se está volviendo prácticamente, la estamos volviendo satanizada y es un acto natural, es un acto muy hermoso, pues es para no verla de esta forma. Sí, la idea es expandirnos por todo Colombia para poder que se den cuenta de que la educación sexual es muy fundamental, de que podría ser como una materia más, pero que cuando salgamos del colegio tengamos la máxima claridad de todo lo que hace parte de esta y que no sea algo para cometer errores y para seguir cometiendo y para tener bebés así como tan libremente, para dejarle el hijo a la mamá. Ay, mira dónde le quedó el gusanito a la niña. Ay, no, que lo partió. Mira. Sí, yo creo que mi mamá se desilusionó mucho de mí. Porque yo siempre decía, yo soy la que va a estudiar, yo voy a ser la que va a sacar la cara por la familia, yo sí voy a estudiar. Y entonces yo al caer en embarazo, mi mamá se desilusionó mucho. Pues a mí me da pesar de ella porque qué pesar, toda la vida trabajando para sacar las hijas adelante. Caterina terminó una cocina. Si no es porque mi mamá la saca, ya estaría. Yo no sé, como que nosotros no pensamos en grande. Mi mamá dice que tanto que se mató en nosotros para que nos quedáramos en una cocina o haciendo lo mismo que ella. Para mí el estudio, o sea, si yo no lo tuve, que lo tengan mis hijos. Entonces, yo primero que todo traté por él. Entonces, cuando nosotros teníamos un hogar muy bonito, pero cuando las niñas estaban pequeñas. Entonces ya debido a que las niñas fueron creciendo, bueno, ya le dije yo, bueno, para darles estudio a las niñas, ¿qué hijos? ¿Qué? Ay, que estudien hasta quinto y ya. Yo le dije, no. Entonces yo vi que la situación para él pagar arriendo, sobrevivir, era demasiado difícil. Entonces que me tocó a mí irme a trabajar. Que exactamente yo me fui a trabajar cuando la niña pasó a sexto, la mayor. Cuando tenía la niña mayor 11 años a trabajar. Ay, quedó con todos esos otros pequeñitos. Y bueno, después el niño que quedó como de 17 mesecitos. Y trabajando tuve la niña que está estudiando, que llega ahora a las 12. Entonces, siempre fue muy difícil. Imagínate, para esa niña, yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana, igual, a pegarme de lavadero, a despacharlo a él y a dejarles hecho a ellas. Ellas iban despachando, qué pecados, iban despachando las más grandes, despacharon las más pequeñas y se iban a estudiar. Bueno, ya cuando llegaban esas, se iban las otras y quedaban los otros más pequeños. Y así
Y así les fuimos levantando a todos. Y eso. Esta soy yo, mi hermana mayor, mi mamá, mi sobrinita, mi hermano mayor, mi papá, Camila, Caterine, el papá de Camila. Este es mi papá y mi hermanito. Esta soy yo en mi primera comunión. Esta soy yo en mis 15 años. Pues, o sea, uno joven, uno siempre piensa, bueno, voy a vivir y ya. Voy a disfrutar, la vida es para gozarla, pero uno nunca piensa en el futuro. Claro, la vida hay que disfrutarla, pero con responsabilidad, midiendo las consecuencias de lo que hacemos. Todavía persiste el miedo para que los adolescentes hablen de educación sexual. Y todos estamos de acuerdo en que los adolescentes necesitan educación sexual. Y el Ministerio de Educación Nacional, a través de los cuadernillos, a través del proyecto de formación en educación sexual y construcción de ciudadanía y a través del COMPE 147, especifica entonces el alto gobierno que los adolescentes deben apropiarse de la educación sexual. Que yo no más todo con ellos, para ellos, pero sin ellos. Pero sin embargo sigue existiendo el temor de que los adolescentes hablen del tema. Esto piensan los jóvenes de la institución educativa Bernardo Uribe Londoño. Entre más los padres digan no hagan esto, es más donde más uno va a ir y más va a caer. Yo creo que es mejor que los padres como que nos ayuden a nosotros y nos den como que buenos tips como para que nos sepamos orientar. Que a ellos no les dé miedo hablar con uno, porque a veces es el temor más grande de ellos hablar con uno, y si uno llegó y con embarazo, ahí sí lo recriminan a uno, porque no fue antes. Que no le digan a uno que la sexualidad es mala, no, porque para nadie es un secreto que eso es muy bueno, que lo apoyen a uno y que le den consejos y todo eso, ¿sí me entiende? Nos debemos de atrever a preguntar, porque a veces son a los padres a los que les da miedo o es a uno. Los temas de sexualidad es una cosa que se hablar, se puede decir que se tienen que decir las cosas como son, para poder que le quede a uno algo, ¿cierto? Porque si están ahí, por ejemplo, los papás y las mamás son ahí, cuidado con eso, que no haga eso, que porque de pronto se enferma o queda en embarazo, no, entonces como que las muchachas y los muchachos son como, ve, si será eso, si será verdad. Pues, o sea, yo Jonathan lo conocía hace mucho tiempo, pero él y yo solamente éramos amigos. A mí Jonathan hasta me caía mal porque él era muy orgulloso, muy prepotente. Pero yo nunca pensé que iba a terminar con él. Yo con Jonathan duré 1 año y medio. Venga, que todavía no viene su mamá. Está muy temprano. Pero amor, ¿será que sí? Sí. A mí me da como miedito. Pues, o sea, en ese año también yo quedé en embarazo, tuve a Salomé. Él y yo terminamos cuando Salomé tenía 1 mes de nacida. De más que siempre se sentía triste, se sintió muy, como quien dice, muy acorralada. Se sintió de más que... Yo digo que el apoyo que tenía en el papá de la bebé era demasiado poquito. Él vino cambiando. Ya ni llama a preguntar cómo está. Ya, o sea, ya trae el mercado, pero ni siquiera entra a saludarla. Yo bajo y me lo entrega en la puerta. Yo no sé, él cambió mucho. Yo digo pues que... Yo no sé si es que no estaba preparado para ser papá o es que le dio tan duro ser papá. Porque él sigue como una vida normal, como si no tuviera hijos. Y yo digo que un hijo se cambia mucho una vida. Pues como para que él siga en las mismas. ¿Será lo mismo para los hombres y las mujeres? Lamentablemente parece que la figura del padre se ha limitado a ser el proveedor. Y en muchos casos no queda ni siquiera eso. Él no se preocupa por Salomé. O yo no sé si es que yo lo veo en ese... o en ese centro porque yo me encierro por ella. Porque yo salgo casi nunca. No, para mí ninguno de los dos estábamos preparados, pero yo creo que yo lo tomé con más responsabilidad. Él no. ¿Usted qué es de ella? La mamá. Y por la noche mañana pañitos de agua tibia con bicarbonato, ¿listo?
hepatitis A. Vamos a tocar un tema específico, resolviendo dos preguntas puntuales. La primera tiene que ver con cuál es la razón que impide o que hace difícil que los adultos legitimemos las relaciones sexuales de los adolescentes y las implicaciones que legitimar estas relaciones sexuales tendrían. En tal sentido, el grupo de investigación, a través de un programa radial, reflexiona sobre diversos temas relacionados con la sexualidad adolescente y juvenil. y de hecho, de una forma muy notoria encontrábamos que la confianza era mayor entre los hijos hombres y las mamás que entre las hijas y las mamás. La niña sigue estando relegada. Algo que ha sido muy tapado para las mujeres siempre es como un misterio y nunca se trata como de dar más orientación para que así tengan una sexualidad buena, satisfecha para ellas mismas y no se conviertan en un embarazo o en una enfermedad de transmisión sexual. O sea, es que, mira, yo en ese sentido... ¿En cuál? En el sentido de hablar de sexualidad, yo nunca he tenido como, o sea, no he sido abierta para ese tema. A mí o sea, aquí hablan a veces de cosas de esas, entonces yo no estoy para eso. O sea, nunca, yo no, sino que yo les decía, yo charlando les decía a ellas, mijas, sin condón, nada, ojo pues. Y yo les decía, y si no tienen con qué compran condones, lleven aunque sean 2 bolsas de arroz, pero nada porque sabe que mire pues las consecuencias. O sea, pero era como lo que más les hablaba yo. Yo de hablarles de sexualidad, no sé. O sea, yo tengo como eso, como que nosotros nunca, ni el papá menos. Sino que es que yo le decía a Jonathan, Jonathan, yo nunca le voy a decir a mi mamá que yo tenía embarazo. Eso le toca a usted porque usted es el papá de la bebé. Y a Jonathan le daba miedo. Y ya, o sea, mi mamá vino a asimilar que yo estaba en embarazo, pero fue porque me creció el estómago, porque pues ya vio que yo estaba en embarazo, porque yo nunca le conté, yo mami no. O sea, yo nunca vi ni la senté y yo mami estoy en embarazo, no, nunca. Yo me sentaba a desayunar y yo veía que ella vomitaba. Yo decía, esta mujer se está vomitando. ¿Qué le podrá pasar? Pero ella a mí no me decía nada. Ni ninguna me decía, porque lógico que he sido siempre fuerte con ellas y entonces ellas de por sí siempre me han tenido mucho respeto, entonces no me decían. Si ellas sabían, mamá no sabía. Entonces ellas se guardaban el secreto. Al igual que con su hermana y por temor, la familia de Claudia vivió en silencio su embarazo y sin buscar apoyo de nadie. Era la segunda que quedaba en embarazo, porque antes de ella teníamos... la tercera, pero antes de ella teníamos la historia de la niña de 14 años, que también había estado en embarazo, entonces ya dijimos, pero ella ¿por qué quedó en embarazo? Porque pues ya no, tanto tiempo, habiendo tanto con qué cuidarnos, ¿por qué no lo hizo entonces? No, pues yo ya no podía juzgarla, pues yo como ya la iba a juzgar. Y ya era como apoyarla porque yo había sido mamá, la situación mía fue muy diferente a la de ella porque yo ya trabajaba, yo tenía una estabilidad por lo menos económica, ella estaba estudiando, el papá de la niña también estaba estudiando. Entonces era como, yo por lo menos contaba con que yo tenía esa estabilidad económica y que por ejemplo a mi hija no le iba a hacer falta nada en lo económico, pero que Salomé no iba a tener las mismas ventajas que tenía Camila. Lo que más fue que cuando yo empecé a planificar, ya cuando tenía 18 años, y yo fui con ella. Ella me llevaba a las charlas. Yo la llevaba a las charlas y yo le decía, Patricia, si yo fui contigo a las charlas, ¿qué le pasó? Nos hablaban de todos los métodos de planificar y usted es prácticamente una niña, ¿qué le pasó? Ella no me da respuesta. Ese es el delantal de mi mamá. Yo todos los días los aplancho antes de ella irse a trabajar. Yo por eso digo que cuando
Chao, amiga, chao, Patricia. Pero uno a veces se siente como tan culpable, porque uno dice, es que yo no estuve ahí. Yo no tuve el tiempo de decirle, mija, esto y esto. Como ellos ya saben que yo llego tan tarde, entonces siempre llegaban y se me volaban antes de tiempo y a las 10 estaban entrando. Entonces, mamá llega a las 10:15. Mamá llega a las 10:15 y yo llegué y la encontré en pijamada, entonces la muchacha no está saliendo a la calle, y mentiras que acaba de entrar. Y todos, o sea, como yo se encuentro entre todos los hermanitos, se tapaban. Hoy Claudia repite la historia de sus hermanas y su madre. Asume una vida de adulta, vestida aún de uniforme. Y cuando a mí me pasó, a mí me dio muy duro. Yo pensé en tantas cosas. Yo pensé en abortarle al bebé, pensé en tenerlo y regalarlo. ¿Qué? Porque yo qué hacer con un bebé yo tan joven y con tantos sueños. Yo pensé en muchas cosas, o sea, pero nunca busqué cómo hacerlo. Y yo, ay no, a mí Diosito me va a castigar. Pues yo me di cuenta porque ya se le notaba mucha barriga, pero yo más sin embargo no le dije nada. Yo lo acepté y yo no le decía nada. Y fue muy difícil porque Claudia no se sentía segura con nosotros, Claudia casi de nosotros no nos contaba nada. Yo creo que la única que sabía del embarazo de ella era Caterine. Entonces por eso nos sentíamos mal, porque pensábamos que ella no confiaba en nosotros. Ella lloraba y no decía por qué, sin motivos. Iba al baño repentinamente, uno se preocupaba por ella. Y entonces por eso fue muy duro, porque ella ya nunca nos contaba nada. ¿Por qué no confiaba casi en mí? Porque usted era muy chiquita. Y usted no iba a entender mi punto de vista, por qué lo hice, por qué cometí tantos errores, cómo me sentía. Usted era muy chiquita como para ayudarme a mí. Mucha impotencia de saber que yo pude pensar las cosas mejor. Yo no me arrepiento de haber tenido a Salomé, porque para mí Salomé es mi vida. Pero uno sí se ata mucho con un hijo. Y espéreme aquí, que yo le tengo que preparar. Solo, chao. Claudia le paga a una vecina para que cuide a su hija mientras estudia. Yo necesito que me la cuiden porque es que yo quiero estudiar. Entonces, ¿cómo hago? Y mi mamá no puede porque mi mamá trabaja, entonces, ¿cómo hago? Y no, yo voy y se la llevo a la señora y la señora me la cuida y ya, pues todo el día yo cuando subo la recojo. Luego de una jornada extensa de trabajo en su casa, Claudia se prepara para ir a estudiar en la jornada de la tarde. Su esfuerzo evidencia sus ganas de salir adelante y cumplir sus sueños, a pesar de las dificultades y el sentimiento de desesperanza que a veces la desborda. Muy bueno que yo pase la universidad, pero si no paso, yo creo que hasta sería mejor. Porque es que yo tirarme a una carrera en la universidad, eso es muy duro. Y no me va a quedar tiempo ni para Salomé, entonces ya Salomé no, o sea, ya Salomé ¿dónde va a quedar? Y yo sé que mi mamá no me puede pagar la carrera. Entonces ya me tocaría trabajar. Entonces, ¿dónde queda mi hija? Pues la vida da muchas vueltas. Pero yo no sé, yo sé que la vida no va a ser mala conmigo. Y Diosito me tiene a mí muchas cosas buenas. Antioquia la más educada.